El reloj marcaba las 10:30 de la noche cuando Elisa salió por la puerta trasera del pequeño café donde trabajaba desde hacía casi un año. El turno había sido especialmente largo y pesado, lleno de turistas impacientes y clientes habituales de humor cambiante. Mientras caminaba por las calles iluminadas de Ruzafa, con su delantal aún doblado bajo el brazo, no podía dejar de pensar en el sofá, en la ducha caliente y en los brazos de Daniel, su refugio después de un día agotador. Pero al llegar al edificio, algo no encajaba. La luz del salón estaba encendida, y desde la calle pudo ver una maleta apoyada junto a la puerta. Su corazón se aceleró. Subió las escaleras rápidamente, sin esperar al ascensor, y al entrar en el piso, lo vio. Daniel estaba de pie, con la chaqueta en la mano, rodeado de su ropa y algunas cajas medio cerradas. ¿Qué está pasando?, preguntó Elisa, dejando caer el delantal al suelo. Daniel no la miró de inmediato. Se pasó una mano por el pelo, como hacía siempre que no sabía cómo decir algo. Elisa, tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? ¿Te vas a algún sitio? Intentó mantener la calma, aunque la voz ya le temblaba. Él suspiró profundamente. Conocí a alguien. Hace unas semanas. No lo planeé, simplemente, pasó. Me di cuenta de que ya no siento lo mismo por ti. Elisa se quedó inmóvil, como si sus pies se hubieran hundido en el suelo. ¿Estás rompiendo conmigo? ¿Así, de repente? ¿Después de todo? No es de repente. Solo que no sabía cómo decírtelo. No quiero que esto se alargue más. Necesito que te vayas. Hoy. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Elisa no lloró. Ni gritó. Solo lo miró, esperando que dijera que era una broma, que todo era un error. Pero no lo hizo. No tengo a dónde ir, murmuró al fin, con la garganta cerrada. Puedes quedarte con Laura unos días. Ya le escribí. Esa frase fue la que la rompió. Él ya lo había planeado todo. No fue un impulso, no fue un error. Fue una decisión fría, calculada. Se sintió como una invitada en su propia vida. Tomó su mochila con algunas cosas esenciales y salió sin mirar atrás. No quería que él la viera derrumbarse. Laura la recibió en pijama, con los ojos abiertos por la sorpresa, pero sin hacer preguntas. Solo abrió los brazos y la abrazó fuerte. Elisa no dijo nada. No podía. Todo lo que conocía, todo lo que pensaba que era estable, se había desmoronado en una sola noche. Sentada en el borde del sofá, abrazada a una manta, Elisa miraba al vacío. ¿Qué voy a hacer ahora?, preguntó en voz baja, más para sí misma que para Laura. La respuesta no llegó esa noche. Solo las lágrimas, silenciosas, cayendo una tras otra, como si el mundo entero le pesara sobre los hombros. Los días siguientes fueron una neblina de rechazos y puertas cerradas. Elisa, con el corazón aún a medio camino entre el dolor y la incredulidad, recorrió medio barrio buscando una habitación que pudiera permitirse. Vio carteles en panaderías, preguntó en grupos de WhatsApp, llamó a números que encontró en tablones de anuncios. Pero siempre era lo mismo, o demasiado caro, o ya alquilado, o con condiciones absurdas. Volver a la casa de Laura cada noche con otra negativa pesaba más que una jornada completa de pie en la cafetería. Dormía mal, comía poco. Las noches se alargaban y los pensamientos se amontonaban como cajas que no tenían dónde ser guardadas. En el trabajo, Elisa ya no era la misma. Se le olvidaban los pedidos, rompía tazas, confundía los turnos. Una mañana, su encargada, Beatriz, la llamó a la trastienda. ¿Estás bien, Elisa? Llevas días distraída. Lo siento, de verdad. Solo, estoy pasando por algo complicado. Beatriz la miró con algo de compasión, pero con firmeza. Tienes que recuperarte pronto. Esto es trabajo, y aquí necesitamos que estés presente. Esa noche, Elisa volvió más tarde de lo habitual. Había llovido durante el día, y el aire olía a tierra mojada. Subió lentamente las escaleras del edificio donde aún vivía Laura, con la mochila colgando de un solo hombro. En el tercer piso, casi choca con un chico que salía de su apartamento con una guitarra en la espalda y un termo en la mano. «Perdón», dijo él, dando un paso atrás con torpeza. «No, perdona tú», respondió Elisa,
sin energía, pero con educación. Él la miró con una expresión cálida, como si la reconociera de algún lugar. Tú eres la amiga de Laura, ¿no? Te he visto un par de veces. Soy Mateo, vivo aquí al lado. Sí. Soy Elisa. Se hizo un pequeño silencio. Él dudó un segundo antes de hablar de nuevo. No quiero parecer raro, pero ¿quieres un té? Justo iba a prepararme uno, y no sé, tienes cara de que has tenido un día complicado. Elisa dudó, pero algo en su forma de hablar, tan simple y sincera, le dio una sensación de calma inesperada. Vale. Un té estaría bien. El apartamento de Mateo era pequeño y algo caótico, lleno de partituras, cables y plantas en macetas desiguales. No era bonito, pero se sentía real. Mientras el agua hervía, él puso música suave de fondo, un piano melancólico, casi susurrante. Soy músico. Bueno, intento serlo, dijo mientras servía el té en 2 tazas distintas. ¿Y eso qué significa? ¿Intentar? Preguntó ella, con una leve sonrisa. Significa que a veces toco en bares vacíos y otras veces en mi habitación para nadie. Pero sigo aquí. Bebieron en silencio durante unos minutos. Elisa sintió como el calor de la taza le llegaba hasta el pecho, como si algo por fin empezara a derretir el hielo que la envolvía desde aquella noche. Gracias, dijo al fin. Por el té o por escucharme decir tonterías. Por las 2 cosas. Mateo no hizo más preguntas. No quiso saber que la tenía tan apagada, ni porque dormía en casa ajena. Solo le ofreció compañía sin juicio. Antes de irse, Elisa se detuvo en la puerta. Oye, ¿te importa si vengo alguna vez más a por un té? Cuando quieras. Pero la próxima vez, eliges tú la música. Y en medio de su caída, Elisa no sabía aún que había comenzado a encontrar algo. Pequeño, pero luminoso. Elisa nunca había pensado que una taza de té compartida con un desconocido pudiera cambiar tanto. Pero los días pasaban, y poco a poco, aquel gesto sencillo se convirtió en un ritual discreto, casi secreto. A veces, después del trabajo, subía unos minutos al piso de Mateo. No hablaban mucho, y cuando lo hacían, eran palabras suaves, como si no quisieran asustar la frágil tranquilidad que empezaba a crecer entre ellos. Una tarde, mientras recogía sus cosas del sofá de Laura, Elisa recibió un mensaje. Mateo, mi tía se ha ido al pueblo por unas semanas. Su piso está vacío. Si quieres, puedo preguntarle si puedes quedarte allí mientras buscas algo más estable. El corazón de Elisa dio un pequeño salto. No era solo una solución a su problema de vivienda, era un acto de confianza. Aceptó sin pensarlo 2 veces. Al día siguiente, Mateo la acompañó a ver el piso. Estaba a unas pocas calles del barrio de Ruzafa, en un edificio antiguo pero lleno de encanto. Había plantas en el balcón, una estantería con libros polvorientos, una radio antigua sobre una mesa. La casa olía a lavanda seca y madera. Elisa recorrió el lugar en silencio, con la mano sobre la barandilla de hierro forjado del balcón. ¿Te gusta? Preguntó Mateo, desde el umbral. Es perfecto. Mi tía dice que puedes quedarte mientras lo necesites. Elisa se dio vuelta con una mezcla de emoción y alivio. No sé cómo agradecerte. Mateo se encogió de hombros con una sonrisa tímida. A veces, solo hay que estar cuando alguien lo necesita. No es tan complicado. Los días siguientes se volvieron más ligeros. Elisa empezó a dormir mejor. Se llevaba un termo de café al trabajo y, aunque todavía cometía errores, su mente ya no parecía flotar tan lejos. Por las noches, desde el balcón, escuchaba a Mateo tocar la guitarra. Las notas llegaban a través del patio interior como un susurro, como si alguien le hablara sin palabras. Un sábado por la tarde, Mateo la invitó a su ensayo. Tocaba con un pequeño grupo de amigos en una sala vieja, donde los cables serpenteaban por el suelo y el aire olía a humedad y energía juvenil. Elisa se sentó en un rincón, observando cómo Mateo cerraba los ojos al tocar, cómo se perdía en sus propios acordes. Por primera vez en semanas, sintió algo moverse dentro de ella, no tristeza, no miedo, algo parecido a ilusión. Después del ensayo, caminaron juntos bajo las luces anaranjadas de la ciudad. ¿Tú siempre has sido tan tranquilo?, preguntó ella,
con una sonrisa. No. Solo cuando estoy cerca de alguien que me hace sentir bien. Ella lo miró, sorprendida por su honestidad, y bajó la vista. Hace tiempo que no sentía eso. La amistad que surgía entre ellos era distinta a cualquier otra que ella hubiera tenido. No había promesas, ni expectativas, solo una presencia constante y silenciosa. Mateo no intentaba salvarla, y eso era lo que la salvaba. Una noche, Elisa lo invitó a cenar al piso de su tía. Preparó una pasta sencilla y puso música de fondo. Comieron entre risas, recordando anécdotas absurdas de la infancia. Al final, se quedaron en el balcón, cada uno con una taza de té, mirando las luces de la ciudad. ¿Te has planteado alguna vez empezar de cero?, preguntó ella. Muchas veces. Pero ahora, creo que ya no quiero empezar solo. Elisa lo miró, sin saber qué responder. Algo cálido se encendió dentro de ella, como una vela que no necesitaba viento para arder. El turno de tarde en la cafetería transcurría como cualquier otro. Comandas repetidas, vasos que tintineaban, el olor a café recién hecho impregnando el ambiente. Elisa limpiaba la máquina de espresso cuando escuchó el sonido de la puerta abrirse y una voz que no esperaba volver a oír jamás. «Hola, Eli». Su cuerpo se tensó. El trapo cayó de sus manos. Levantó la vista lentamente, como si pudiera retrasar lo inevitable. Allí estaba Damián, de pie frente al mostrador. El mismo abrigo, la misma mirada que antes la hacía sentir segura. Pero ahora, esa mirada solo le removía el estómago. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó ella, casi en un susurro, como si el aire se hubiera vuelto espeso. «Necesitaba verte». Su voz era más suave, más cauta. «He estado pensando mucho, y cometí un error. Un gran error». Elisa no dijo nada. Miró alrededor. La cafetería seguía su curso, ajena al temblor invisible que la recorría. Lo nuestro con Lucía no funcionó. No era lo que pensaba. Y cuanto más pasaba el tiempo, más entendía que te dejé ir sin pelear por ti. Elisa bajó la mirada. Un torbellino de emociones la arrastraba, rabia, tristeza, nostalgia, y algo más peligroso aún, duda. «Damián, tú no me dejaste ir. Me echaste. Me sacaste de casa como si fuera una extraña». Él asintió, con los ojos brillando. «Y me arrepiento cada día. Sé que no merezco otra oportunidad, pero, si pudieras, solo por un momento, pensar en lo que teníamos». En ese momento, sonó una campanita, otro cliente entraba. Elisa reaccionó, recuperó su postura profesional. «Estoy trabajando. No puedo hablar ahora». Damián le dejó una servilleta doblada sobre el mostrador. «Solo piénsalo. No espero una respuesta hoy». Y se fue, tan silenciosamente como había llegado. Esa noche, Elisa caminó por las calles de Ruzafa con la cabeza llena de ruido. Llegó al piso de la tía de Mateo y se encerró en el baño, dejando correr el agua mientras se sentaba en el suelo, abrazando las rodillas. No lloró. No podía. Todo dentro de ella era un nudo apretado de preguntas sin respuesta. Al día siguiente, Mateo la esperaba en el portal. Llevaba 2 cafés y una bolsa con croissants. Cuando la vio, su expresión se iluminó, pero enseguida notó algo. «¿Estás bien?». Elisa intentó sonreír, pero no le salió del todo. Ayer apareció Damián en la cafetería. Mateo se quedó en silencio. No frunció el ceño, no hizo preguntas, no buscó respuestas. Solo asintió con la cabeza. «Imagino que te removió todo por dentro». «Sí», susurró ella. Caminaron en silencio hasta el parque. Se sentaron en un banco y compartieron los croissants sin decir demasiado. Al final, Mateo habló. «No soy nadie para decirte qué hacer, Eli. Solo quiero que recuerdes quién eres cuando estás lejos de él. Porque esa versión tuya es la que a mí me gusta ver». Elisa lo miró, con los ojos húmedos. No por Damián. Por la ternura contenida de alguien que no pedía nada a cambio. Esa noche, Elisa sacó la servilleta del bolsillo. Tenía escrito: «Si alguna parte de ti aún me guarda, estaré en el sitio de siempre, el sábado a las 8». La servilleta temblaba en sus manos. Su vida, de nuevo,
Parecía dividida entre el pasado que conocía y el presente que apenas empezaba a entender. El sábado llegó más rápido de lo que Elisa hubiese querido. La ciudad, envuelta en una suave luz dorada de atardecer, parecía observarla mientras se dirigía hacia aquel lugar de siempre, un pequeño parque cerca del río, donde ella y Damián solían sentarse en los días de primavera. Se había arreglado con sencillez, vaqueros, una chaqueta clara y el pelo recogido en un moño desordenado. No era una cita. Era un cierre. Al menos, eso se repetía una y otra vez mientras caminaba. Damián ya estaba allí, sentado en el banco de madera, con las manos entrelazadas y los ojos clavados en el suelo. Al verla, se puso de pie y sonrió. Una sonrisa conocida, demasiado ensayada. «Gracias por venir», dijo, mientras le ofrecía sentarse. Elisa lo hizo, con cierta distancia entre ellos. «¿Qué querías decirme?» Damián respiró hondo. «No dejo de pensar en ti, Elisa. En nosotros. Me equivoqué, lo sé. Me dejé llevar por algo que parecía nuevo, pero en realidad no significaba nada. Tú eres mi hogar». Elisa lo observó en silencio. Su voz, sus gestos, su forma de mirarla, todo parecía exactamente igual a como había sido. Y eso, justamente, era el problema. ¿Y ahora quieres que todo vuelva a ser como antes?, preguntó, sin dureza, pero con claridad. «Quiero intentar arreglarlo. Podemos empezar de cero. Buscar otro piso, viajar juntos, lo que tú quieras». Elisa bajó la mirada. «¿Sabes qué fue lo más duro de todo? No que te fueras, sino que lo hiciste sin una pizca de compasión. Me dejaste sola, en una ciudad donde no tenía a nadie. Como si nunca te hubiera importado». Damián intentó acercarse, pero ella se retiró sutilmente. «Y ahora», continuó, «solo has vuelto porque estás solo tú. No porque te importe cómo estoy yo». El silencio se instaló entre los dos. El tipo de silencio que lo dice todo. «Supongo que esto es un no», murmuró él. «Es un adiós, Damián. Uno de verdad». Se levantó antes de que él pudiera decir algo más. Caminó con paso firme, pero cuando dobló la esquina y el parque quedó atrás, la tensión la alcanzó de golpe. Se apoyó en una pared, cerró los ojos, y dejó que las lágrimas salieran. No eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio. Por fin. Cuando llegó a casa, Mateo estaba en la cocina, preparando algo con olor a canela. La miró con una pregunta en los ojos, pero no dijo nada. Solo apagó el fuego y se acercó. Elisa dejó el bolso sobre el suelo y se hundió en el sofá. Mateo se sentó a su lado sin emitir sonido. No intentó consolarla con palabras vacías, ni pidió explicaciones. Solo estaba ahí. Y eso era todo lo que ella necesitaba. Pasaron minutos, quizás horas. La habitación estaba en penumbra, iluminada por las luces de la calle. Elisa, con la cabeza recostada sobre el respaldo, habló por fin. «Gracias por no preguntar». Mateo sonrió apenas. «No hace falta saberlo todo para estar contigo». Elisa giró la cabeza y lo miró. En sus ojos había calma. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura. Como si, al fin, el ruido se estuviera apagando. Las semanas que siguieron fueron silenciosamente transformadoras. Elisa, más serena, había retomado sus rutinas con una fuerza que no creía tener. Las mañanas en la cafetería se convirtieron en momentos tranquilos, y las tardes las dedicaba a buscar nuevas oportunidades, a reencontrarse consigo misma. Un día, casi por casualidad, entró a una pequeña galería de arte en el barrio del Carmen. Había una exposición de artistas emergentes, y algo en aquel lugar la hizo quedarse más de lo planeado. Al salir, dejó su currículum, sin demasiadas expectativas. Pero la vida, cuando menos lo esperas, responde. «¿Elisa?», le dijeron al teléfono unos días después. «Nos ha encantado tu perfil. ¿Podrías venir a una entrevista?». La entrevista fue cálida, sin formalismos innecesarios. Hablaron de arte, de personas, de emociones. Al terminar, la encargada le sonrió. «Queremos que te unas al equipo. La galería necesita a alguien con tu sensibilidad». No solo fue el trabajo. También apareció una pequeña oportunidad más. Un estudio modesto, pero acogedor,
en el último piso de un edificio antiguo con vistas al centro de Valencia. Cuando firmó el contrato, sintió por primera vez que estaba eligiendo por sí misma. El día de la mudanza, Mateo llegó con cajas, plantas y un pequeño altavoz del que salía música instrumental. Elisa lo recibió con una sonrisa amplia, despeinada, con pintura en las manos y una camiseta vieja. «Bienvenido al caos», dijo, bromeando. Pasaron la tarde colocando cosas, riéndose cuando los marcos quedaban torcidos y celebrando con bocadillos y cerveza fría en el suelo, sin muebles. Cuando cayó la noche, salieron al pequeño balcón. Desde allí, las luces de Valencia titilaban como promesas nuevas. «¿Te das cuenta de todo lo que ha cambiado?», preguntó Mateo, apoyado en la barandilla. Elisa asintió, mirando el cielo sin estrellas. «Sí. Y lo mejor es que ya no me da miedo». Hubo un silencio lleno de significado. No hicieron falta palabras. Mateo la miró con una ternura que hablaba más que cualquier frase. No había besos, ni confesiones. Pero en esa quietud, en esa calma compartida, había algo que se construía lento y verdadero. «Gracias por no irte», murmuró ella. «No iba a hacerlo», respondió él, con una sonrisa tranquila. Y así, sin necesidad de cerrar nada con dramatismo, supieron los dos que lo que venía era solo el principio. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.